¿Cuál fue el mayor evento de la Biblia? Porque la Biblia es el libro más importante. ¿Cómo cambiará el futuro estos eventos? Todo lo resolveremos aquí ahora. La Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. No es necesario ser religioso para conocer sus historias más populares, muchas de las cuales se han integrado en la cultura global, y desde hace muchos años existe un debate sobre la precisión histórica de la Biblia, lo cual muchos científicos están en contra. Estas están escritas a lo largo de siglos por numerosos autores, muchas veces después de los eventos descritos. En tiempos recientes, este debate ha tomado un giro sorprendente, ya que investigaciones científicas sugieren que muchos de los eventos más famosos de la Biblia podrían haber ocurrido realmente. En este video exploramos 9 eventos bíblicos bien conocidos que hasta la ciencia moderna ha encontrado evidencia. Comencemos. Número 1. El Gran Diluvio. Quizás la historia más conocida de toda la Biblia aparece en el libro de Génesis, capítulo 6-9. Allí, 10 generaciones después de la creación de la humanidad, Dios observa que la tierra se ha corrompido, por lo que decide destruirla con un diluvio. El Señor dijo: voy a borrar de la superficie de la tierra a los seres humanos que he creado, junto con los animales, los pájaros y los seres que se arrastran, pues lamento haberlos hecho. Sin embargo, Dios encuentra a uno solo digno de ser salvado, un hombre llamado Noé. Le ordena construir un arca para sobrevivir al diluvio y llevar en ella a su familia, junto con una pareja de cada animal en la tierra. Una vez que Noé termina el arca, el diluvio comienza. Ese día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos fueron abiertas, y cayó lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Los resultados fueron catastróficos. Todo ser viviente sobre la faz de la tierra fue destruido, personas, animales y seres que se mueven por el suelo. Y las aves fueron borradas de la tierra. Solo Noé quedó, junto con los que estaban en el arca con él. Finalmente las aguas bajan y la historia termina con Noé saliendo del arca junto a su familia para repoblar la tierra. Aunque la historia del arca de Noé es espectacular, los eruditos insistieron durante mucho tiempo en que no ocurrió realmente, que no era más que un mito. Sin embargo, esta opinión comenzó a cambiar en el año 2000, cuando 2 geólogos de la Universidad de Columbia, llamados Walter Pittman y William Ryan, iniciaron un estudio de muestras tomadas del fondo del Mar Negro. Sorprendentemente, descubrieron que a varios metros bajo el suelo marino actual había una capa de lodo típica de los deltas de río, con conchas de moluscos de agua dulce, sugiriendo que el Mar Negro fue alguna vez un lago de agua dulce, rodeado de tierras de cultivo fértiles. Esto significa que sin previo aviso, el agua habría comenzado a entrar con una fuerza más de 200 veces superior a la de las cataratas del Niágara. En un solo día, suficiente agua habría cubierto el área equivalente al tamaño de Manhattan a más de 3.000 pies de profundidad. En un año, unos 60.000 kilómetros cuadrados de tierra habrían desaparecido bajo el agua. Ballard y su equipo realizaron pruebas de carbono en las conchas de los moluscos de agua dulce y salada, descubriendo que todos los moluscos de agua dulce murieron al mismo tiempo, lo cual sugiere que perecieron debido a una inundación repentina. Esto fue prueba definitiva de un diluvio en la región del Mar Negro, que podría haber sido la base de la historia bíblica del Arca de Noé. Sin embargo, muchos científicos insisten en que esta evidencia muestra una inundación regional, pero no un diluvio global como se describe en la Biblia, donde todas las altas montañas bajo todo el cielo fueron cubiertas. Pero la Biblia no es el único lugar donde se encuentra una historia de diluvio global. En culturas de todo el mundo y a lo largo de la historia existe una historia similar. Desde Mesopotamia, Grecia y Roma hasta los aztecas, mayas e incas en América Central y del Sur, y en India, China. No solo todas estas culturas tienen una historia de diluvio, sino que en casi todas, un personaje sobrevive al diluvio, usualmente en un barco. Han surgido evidencias similares en lugares donde estos mitos de diluvio han existido desde hace mucho tiempo. En 2016, investigadores en China encontraron evidencia de una inundación catastrófica que elevó los niveles del río Amarillo hace miles de años, confirmando la base histórica del mito chino del diluvio. En 2020 surgió evidencia de una gran inundación en el altiplano andino en Sudamérica, donde los incas hablaban de un diluvio global. En 2023, investigadores en India confirmaron el antiguo mito hindú en el que un personaje sobrevive a un diluvio global, al encontrar evidencia de una inundación tan grande que causó la desaparición del río Saraswati hace miles de años. Parece que casi cada año surgen nuevas pruebas que parecen confirmar las historias de diluvio global de culturas de todo el mundo. Sabemos con certeza que hubo una inundación en la región del Mar Negro, y cuanto más evidencia aparece, más parece que realmente pudo haber sido un diluvio global, como dice la Biblia.
En cualquier caso, hay una pregunta muy grande. ¿Cómo es posible que culturas de todo el mundo, que nunca se conocieron, hayan llegado a la misma historia de un diluvio global? Número 2. Las plagas bíblicas. Estas 10 plagas o sucesos hicieron un impacto gigante en Egipto, tan grande que, según la evidencia, mostró que durante ese tiempo ocurrió un cambio climático drástico, resultando en un aumento rápido de las temperaturas y una sequía severa en todo Egipto. Esta sequía fue tan grave que secó el poderoso río Nilo. Siguiendo el orden de las plagas dado en Éxodo, estas fueron: conversión del agua en sangre, plaga de ranas, plaga piojos, pulgas y mosquitos, plaga de tábanos, peste del ganado, úlceras o sarpullido, lluvia de fuego y granizo, lluvia de langostas y saltamontes, la plaga de las tinieblas y, por último, muerte de los primogénitos de Egipto. Si juntamos estas 10 plagas, la implicación es clara: un cambio climático dramático en Egipto en la época del faraón Ramsés II, junto con una erupción volcánica histórica en el Mediterráneo en esa misma época, sugiere que las plagas descritas en la Biblia probablemente fueron eventos reales. Pero desde el punto de vista científico parece que existe la posibilidad de que esas calamidades fueran fruto de fenómenos naturales reales. Durante muchos años, los eruditos seculares consideraron la historia como algo que realmente no sucedió, sino más bien como un relato escrito por los israelitas en una fecha posterior para mostrar el poder de su Dios sobre los dioses de otros pueblos. Sin embargo, ha surgido evidencia reciente que sugiere que las 10 plagas bíblicas de Moisés y el faraón Ramsés realmente pudieron haber ocurrido. En 2010, investigadores que estudiaban estalagmitas en cuevas egipcias y que usaban la evidencia geológica obtenida para reconstruir y mapear patrones climáticos antiguos, notaron que algo dramático ocurrió hace 3000 años. Se puede apreciar escrito que el reinado del faraón coincidió con un clima cálido y húmedo, muy favorable, pero solo duró unas pocas décadas. Después, el clima cambió. Comenzó un periodo seco y se iniciaron las plagas, tal cual como lo explica la Biblia. Número 3. La separación del Mar Rojo. La historia de los israelitas y su escape de la esclavitud en Egipto continúa en Éxodo capítulo 14. Después de que la 10ª plaga finalmente convence al faraón, poco después de que ellos se van, el faraón cambia de opinión. Llama a sus 600 mejores carros y marcha con su ejército en persecución. En poco tiempo, el ejército del faraón acorrala a los israelitas, atrapándolos entre montañas por un lado y el Mar Rojo por el otro. En esta situación desesperada, Dios habla a Moisés diciéndole: «Levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los hijos de Israel caminarán en seco en medio del mar». Después de hacerlo, un fuerte viento del este sopla repentinamente, partiendo las aguas. Así, los hijos de Israel fueron al medio del mar sobre tierra seca, y las aguas eran para ellos un muro a su derecha y a su izquierda. Al darse cuenta de que los israelitas estaban escapando, el ejército egipcio sale en su persecución. Pero cuando los israelitas llegan al otro lado, Dios ordena a Moisés extender su mano de nuevo. Entonces las aguas regresaron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar detrás de ellos. No quedó ni uno solo de ellos. Por esta razón se habla de un mar rojo. Por la sangre de los egipcios que murieron al caer en el mar, lo tiñó de rojo. Aunque la historia de la apertura del mar es ciertamente uno de los relatos más dramáticos de la Biblia, fue considerada durante mucho tiempo uno de los más imposibles. Eso fue hasta 2010, cuando un científico llamado Carl Drews comenzó a usar modelos computacionales para explorar la posibilidad de que un fenómeno llamado descenso del nivel del agua por el viento ocurriera en el antiguo Egipto. El descenso del nivel del agua por el viento es un fenómeno en el que fuertes vientos soplan el agua de un lago o mar hacia un lado, efectivamente separando las aguas y dejando tierra seca en su lugar por un tiempo breve. Como Drews describió, la separación de las aguas puede entenderse a través de la dinámica de fluidos. El viento mueve el agua de una manera acorde a las leyes físicas, creando un pasaje seguro con agua a ambos lados y luego permitiendo que el agua regrese abruptamente. Drews creía que este fenómeno podría haber ocurrido en el antiguo Egipto, creando un camino de tierra seca que los israelitas pudieron haber cruzado durante su éxodo, antes de que el agua regresara de repente y cerrara su paso. Drews estudió la geografía antigua para ubicar lugares probables, y luego usó simulaciones por computadora para recrear las condiciones que podrían haber causado el descenso del nivel del agua por el viento. Después de mucho trabajo, la simulación de Drews encontró una ubicación en el área donde el descenso del nivel del agua por el viento pudo haber ocurrido alrededor del año 1250 a.C.
cuando se cree que ocurrió el éxodo, en un cuerpo de agua conocido en tiempos modernos como el lago Tanis. Allí, Drus encontró que vientos constantes de 101 kilómetros por hora desde el este habrían empujado las aguas del lago Tanis hacia sus costas occidentales y creado un puente de tierra que habría permanecido seco durante varias horas. Aunque este descubrimiento fue asombroso, uno podría preguntarse qué relación tenía con la historia bíblica del éxodo, en la cual se dice que Moisés y los israelitas cruzaron el Mar Rojo, no el lago Tanis. Según los estudiosos, no fue realmente el Mar Rojo lo que Moisés y los israelitas cruzaron. En el texto hebreo original, el cuerpo de agua que se cruza no se llama Mar Rojo, sino el Mar de Juncos, por una mala traducción griega. Para Drus esto fue la clave que unió todas las piezas del rompecabezas. En 1250 a.C., el lago Tanis era, según Drus, una laguna salobre poco profunda, que proporcionaba el hábitat perfecto para el crecimiento de juncos de papiro. Una vez más, parecía que un sorprendente evento bíblico podría explicarse por un fenómeno natural. Tal vez el descenso del nivel del agua por el viento ocurrió realmente, permitiendo a los israelitas cruzar el mar de juncos hacia la seguridad. Pero, de cualquier manera, no hay duda de que pudo haber sucedido. Número 4. El sol se detiene. En el libro de Josué, capítulo 10, se describe una increíble batalla entre los ejércitos del líder israelita Josué y las fuerzas combinadas de los 5 reyes de los amorreos. Entonces empezó la estrategia de Josué, la cual era caminar toda la noche junto a su ejército para sorprender al enemigo, los amorreos. Ya de día, cuando llegan al lugar del enemigo, empiezan a atacar. Entonces, la pelea empezó donde los israelitas tenían la ventaja. Los amorreos, al ver que estaban perdiendo, intentaron huir, pero el Señor, mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo, no dejó que escaparan. El granizo mató a más enemigos de los que los israelitas lograron vencer a filo de espada, el día en que el Señor dio la victoria a Israel sobre los amorreos. Pero algo pasa. Josué se da cuenta que va a anochecer y si eso pasa, perderían la ventaja que tenían contra los amorreos. Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna permaneció en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor respondió una oración semejante. Sin duda, el Señor peleó por Israel. Nuevamente, esto podría haber sido simplemente una historia escrita en una fecha posterior para mostrar el poder de Dios, pero en 2017 el físico Colin Humphreys y el astrofísico Graham Washington propusieron que esta historia podría haber sido más que una simple hipérbole. Según ellos, si estas palabras describen una observación real, entonces se estaba informando de un importante evento astronómico. Debía ser un eclipse, pensaron. Los científicos intentaron encontrar evidencia de un eclipse durante la época de Josué. Según Humphreys y Washington, el error de otros investigadores fue centrarse únicamente en eclipses totales, sin considerar la posibilidad de eclipses anulares, donde la luna pasa directamente frente al sol, pero está demasiado lejos para cubrirlo por completo. Con esto en mente, Humphreys y Washington crearon una simulación por computadora para buscar eclipses anulares en la región entre las fechas del suceso 1500 y 1050 a.C. Lo que encontraron fue que solo ocurrió un eclipse anular durante ese periodo, el 30 de octubre de 1207 a.C., mientras que estos sucesos están dichos en 1400 a.C. Este descubrimiento fue revolucionario, con implicaciones para diversos campos científicos e históricos, pero de manera simple. Demostró de manera definitiva que el día en que el sol se detuvo, descrito en el libro de Josué, fue un día histórico real. Comenta qué piensas tú acerca de este hecho. Número 5. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron 2 ciudades antiguas destruidas por Dios debido a su maldad y pecado. En la historia, Dios envía a 2 ángeles para destruir las ciudades, eligiendo salvar solo a un hombre justo llamado Lot y a su familia. Mientras Lot y su familia huyen a un lugar seguro, el destino de Sodoma y Gomorra es aterrador. Entonces el Señor hizo llover azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra, desde el Señor, desde los cielos. Así destruyó aquellas ciudades y toda la llanura, aniquilando a todos los habitantes de las ciudades y también la vegetación de la tierra. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Esto fue porque los ángeles le advirtieron a Lot y su familia que huyeran de la ciudad sin mirar atrás. Por desobedecer sufrió las consecuencias.
Al igual que la historia del Gran Diluvio, el relato bíblico de la destrucción de Sodoma y Gomorra fue visto durante mucho tiempo no como un registro histórico, sino como una enseñanza religiosa sobre la ira de Dios provocada por el pecado humano. En 2006, esta opinión comenzó a cambiar gracias a increíbles hallazgos encontrados que concuerdan con estos sucesos, una ciudad abandonada llamado Tal el-Hammam. El arqueólogo Stephen Collins y su equipo investigó esta ciudad y descubrieron una capa de hollín de 5 pies de profundidad, que contenía restos humanos quemados, ladrillos de barro derretidos y fragmentos de cerámica fundidos en vidrio verde. Este vidrio fue analizado y se determinó que había sido creado por un calor extremadamente intenso, lo que llevó a los investigadores a cuestionar la causa de tal fenómeno. A lo largo de 15 años de investigación, un equipo de 21 científicos concluyó que la destrucción de Tal el-Hammam no fue resultado de una guerra, incendio o erupción volcánica, sino de una explosión aérea cósmica, similar al evento de Tunguska en 1908. Este evento en Tal el-Hammam se consideró aún más devastador, con temperaturas que superaron los 2000 grados Celsius, lo que provocó la instantánea combustión de materiales y la aniquilación de toda la población de la ciudad. Además, se encontraron concentraciones inusuales de sal en el suelo, lo que podría haber impedido el crecimiento agrícola durante años, explicando así el abandono del sitio durante 700 años. Los investigadores sugieren que los efectos de la explosión podrían correlacionarse con la narrativa bíblica, planteando la posibilidad de que la historia de Sodoma y Gomorra tenga un fundamento histórico en los eventos ocurridos en Tal el-Hammam. De hecho, los investigadores así lo creen, llegando incluso a afirmarlo en su artículo. ¿Pero qué crees tú? Número 6. La Torre de Babel. La Torre de Babel es uno de los relatos más fascinantes de la Biblia, revelando las consecuencias de la soberbia humana y el desafío a Dios. La familia de Noé, los únicos humanos sobrevivientes del diluvio, creció y se extendió sobre la tierra. Todos hablaban el mismo idioma en ese tiempo. Ellos vivían en Babilonia, ciudad que se encontraba en el país que conocemos hoy como Irak. Allí, en la región de Sinar, encontraron una llanura amplia en la que decidieron establecerse. Un día, hablando entre ellos, decidieron construir una gran ciudad con una torre muy alta que llegará hasta el cielo. Querían ser famosos gracias a ese logro, pero esa no era la única razón. La construcción de la ciudad y la torre les permitiría permanecer juntos por siempre, en el mismo lugar. Usaron ladrillos y asfalto porque deseaban construir algo bien fuerte y duradero. Se pusieron manos a la obra y comenzaron la construcción. Era un proyecto muy atractivo para ellos, así que todos se involucraron con mucho empeño. Dios los observaba y se dio cuenta de que por voluntad propia, ellos no iban a desistir de su proyecto. Por eso dijo, será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De un día para otro, no se podían entender. ¿Qué había sucedido? Los sonidos que salían por sus bocas eran todos diferentes y no lograban comunicarse entre ellos. Poco a poco, dejaron de construir la torre y la ciudad, y comenzaron a dispersarse. Se establecieron en diferentes regiones y la raza humana se esparció por toda la tierra. La Torre de Babel representa la difusión de las diversas lenguas que se hablan en el mundo, y el inicio de algo tan importante para los humanos como la comunicación. También representa el pecado de la soberbia, por la voluntad de querer alcanzar el cielo y por lo tanto a Dios para parecerse a Él. Pero hace casi 100 años, Andrew George, profesor de Historia de Babilonia en la Universidad de Londres, examina una antigua tablilla del siglo IV a.C., hallada en Babilonia hace más de un siglo, pero que no había sido estudiada hasta ahora. En ella se representó una estructura escalonada con 7 pisos y una figura humana con un cetro, que el experto identifica como el rey Nabucodonosor II, el gobernante más famoso de la Mesopotamia, y una inscripción Etemenanki, Sigurat Babel, es decir, la torre del templo de Babilonia. Y él dice, como asiriólogo no me ocupo en la Biblia y no soy una persona religiosa, pero en este caso puedo decir que es un edificio real que parece ser la inspiración para el relato bíblico, reconoce George en la entrevista. Los expertos sugieren que el contenido de la tablilla coincide, en gran medida, con la historia de la Biblia. En este sentido, nació una importante pregunta. Si la torre realmente existió, entonces, ¿es cierta la historia de la ira de Dios, quien privó a las personas de una lengua común? Esto hizo que la comunidad científica empezara a ver con otros ojos el relato bíblico. Número 7. David y Goliat. Otra de las historias más conocidas de la Biblia comienza con los ejércitos israelita y filisteo enfrentándose en lados opuestos del valle de Elán,
Cada día, durante 40 días de estancamiento, un guerrero filisteo llamado Goliat avanza y desafía a los israelitas a un combate individual. Nadie acepta su desafío porque él es enorme. Como describe la Biblia, su altura era de 6 codos y 1 palmo. Tenía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una capa de armadura de escamas de bronce que pesaba 5,000 ciclos. Su lanza era como la vara de un tejedor y su punta de hierro pesaba 600 ciclos. Finalmente, un joven pastor llamado David acepta el desafío y se enfrenta a Goliat sin armadura ni acero, solo con su fiel honda. Su lucha es una de las más populares en toda la Biblia. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para encontrarlo. Metió la mano en su bolsa y sacó una piedra, la lanzó y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y él cayó cara abajo al suelo. David corrió y se paró sobre él. Tomó la espada de Goliat y la sacó de la funda. Después de matarlo, le cortó la cabeza con la espada. La historia de David y Goliat no solo es la introducción del futuro rey David, que se convierte en una de las figuras clave de la Biblia, sino en un cuento clásico del débil que vence al fuerte, contado hasta el día de hoy por religiosos y laicos por igual. Durante muchos años, la opinión académica sostenía que eso era todo, una alegoría destinada a enseñar sobre superar las adversidades, sobre la astucia y la fe conquistando la fuerza bruta, y no una historia real de un evento auténtico. Sin embargo, en tiempos recientes han comenzado a surgir evidencias que están cambiando esta opinión. Para empezar, a pesar de su importancia en la narrativa bíblica, los académicos dudaban mucho de que el rey David realmente existiera. Al carecer de evidencia directa de su existencia fuera de la Biblia, elegían verlo como una figura apócrifa en lugar de histórica. Eso fue hasta 1993, cuando se descubrió una losa de piedra rota fechada a finales del siglo IX o principios del 8 a.C. en el norte de Israel. La losa fue erigida por un rey arameo en el siglo 8 a.C. y en la inscripción afirma haber derrotado al rey de Israel, que era de la casa de David. Aunque la losa no proporcionó información adicional sobre el rey David, sí demostró que existió. Está bien establecido que el combate individual era comúnmente empleado en el mundo antiguo para determinar el resultado de las guerras. Además, las honda eran armas de guerra muy respetadas y utilizadas, aprovechando la fuerza centrífuga para lanzar un proyectil, generalmente una piedra, con una fuerza tan mortal como un .44 Magnum. El punto es que si David existió, no hay razón para que su ascenso al poder no haya incluido una victoria en combate singular durante su juventud. Incluso pudo haber usado una honda para matar a un oponente mucho más grande y mejor armado. Y a su vez, durante años, los eruditos creyeron que no existió ninguna figura gigante llamada Goliat, que seguramente era un personaje inventado, una herramienta retórica para hacer un punto sobre superar las adversidades, o, en el mejor de los casos, una exageración escrita más tarde para hacer que un gran rey pareciera aún mejor. Sin embargo, en 2005 se hizo un descubrimiento por parte de arqueólogos que excavaban la antigua ciudad de Gat, mencionada en la Biblia como la ciudad natal de Goliat, lo que cambió por completo esta percepción. Profundamente en la tierra se encontró un fragmento de cerámica fechado a principios del año 9 a.C., sobre el que había una inscripción que se traduce aproximadamente como Goliat. Algunos creyeron que esto probaba que el Goliat bíblico había existido realmente, pero ya sea que existiera o no, al menos causó que los investigadores revisaran un estudio anterior con nuevos ojos e interés renovado. Y, aún más curioso fue, en la década de 1960, un agricultor que estaba arando sus campos en la zona de la antigua Gat descubrió accidentalmente un depósito de herramientas y armas antiguas. Durante la excavación alrededor de su hallazgo, los arqueólogos encontraron 4 enormes puntas de lanza, que supusieron habrían formado parte de una arma probablemente más alta que un hombre. Esto desconcertó a los arqueólogos. Parecía que las lanzas habrían sido demasiado grandes para que las usara un hombre común. Muchos comenzaron a preguntarse si tal vez esas puntas de lanza eran en realidad lanzas, no manejadas por un hombre de tamaño común, sino por un gigante. Recuerden cómo la Biblia describe las armas de Goliat. El asta de su lanza era como una barra de tejedor, y su punta de hierro pesaba 600 ciclos. En 2015, las cosas se volvieron aún más extrañas cuando los investigadores comenzaron a descubrir restos sobredimensionados de enormes construcciones y fortificaciones en Gat, fechadas en la época en que se decía que vivió Goliat. Increíblemente, los edificios y fortificaciones de la época de Goliat fueron construidos con piedras más del doble de grandes, y a menudo de 4 o 5 veces el tamaño de las piedras usadas en cualquier otra época en el sitio.
Según la Biblia, el hermano y los hijos de Goliat también eran gigantes. Tal vez la ciudad de Gat en ese tiempo estaba llena de personas sobredimensionadas que construyeron estructuras fuera de lo común. De cualquier manera, a medida que salen más pruebas, los estudiosos comienzan a pensar seriamente sobre la realidad histórica de la historia de David y Goliat. Número 8. Adán y Eva. Una de las historias fundacionales de la Biblia, la historia de Adán y Eva, cuenta el relato de la pareja humana original, los padres de toda la raza humana. En el libro de Génesis, Dios crea a Adán, el primer hombre, colocándolo en el jardín del Edén. Creyendo que no es bueno que el hombre esté solo, Dios primero crea otros animales y luego, dándose cuenta de que los animales no son una compañía suficiente, Dios toma una costilla de Adán y la usa para crear a Eva, la primera mujer. Cuando Adán y Eva son convencidos por una serpiente de comer del árbol prohibido del conocimiento del bien y del mal, Dios se enoja y los castiga, expulsándolos a ambos del jardín del Edén, y luego se van a fundar la raza humana. Por supuesto, la ciencia moderna ha demostrado que los humanos no comenzaron milagrosamente como dos personas completamente formadas, sino que evolucionaron a lo largo de incontables generaciones hasta convertirse en lo que son hoy. Sin embargo, está comenzando a emerger evidencia científica que sugiere que puede haber más verdad en la historia de Adán y Eva de lo que muchos científicos imaginaban. En 1987 se confirman que hubo una tal Eva mitocondrial. La ciencia lo llama como la mujer más antigua registrada dentro del ADN de las mujeres. Como también de los hombres, existe el Adán cromosómico, el hombre más antiguo registrado dentro del ADN de los hombres. Los científicos lograron identificar a la verdadera Eva mitocondrial como una mujer que vivió en África hace unos 200.000 años, mientras que estudios posteriores descubrieron que el verdadero Adán cromosómico vivió hace unos 100.000 años. En otras palabras, estas personas, Adán cromosómico y Eva mitocondrial, no fueron los primeros humanos, sino que ellos son el último registro de ADN del hombre y la mujer. Utilizando estas variaciones, cada estudio revisó el periodo de tiempo en el que Adán cromosómico y Eva mitocondrial habrían vivido, y concluyeron independientemente que no solo podrían haber vivido en la misma época, sino en la misma región. En 2020, un biólogo llamado Joshua Swamidass llevó más lejos esta idea y propuso que una pareja humana conocida como Adán y Eva podrían haber procreado y convertirse en los ancestros universales de toda la raza humana, y, además, que no habrían vivido en el pasado distante, sino hace solo unos pocos miles de años. La clave, según Swamidass, era que, aunque los ancestros genéticos universales son raros, la ascendencia genealógica es bastante común. Para Swamidass, los humanos han ido evolucionando lentamente hacia lo que son hoy. Y como la historia bíblica de Adán y Eva, con una pareja humana sirviendo como los padres de todos los humanos vivos hoy, podrían ser ciertas al mismo tiempo. Esto era diferente a la investigación sobre Adán cromosómico y Eva mitocondrial, pero en ambos casos la sugerencia era la misma. Una pareja de Adán y Eva podría haber existido en algún momento del pasado y haber procreado, para convertirse en los ancestros comunes de toda la humanidad. Número 9. La creación del universo. En la primera línea de la primera página de su primer libro, la Biblia comienza: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora la tierra estaba desordenada y vacía, y la oscuridad estaba sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Parece ser quizás uno de los principios más fundamentales de la religión, que Dios creó el universo, pero de hecho, muchos en tiempos recientes han señalado cómo la descripción bíblica coincide con otra teoría para la creación del universo, una que actualmente es aceptada como verdad por prácticamente toda la ciencia convencional: el Big Bang. Según la teoría del Big Bang, todo el universo comenzó como una singularidad condensada e infinitesimalmente pequeña. Esta singularidad explotó, dando inicio a una expansión increíblemente rápida y formando el universo. En los primeros momentos después de esta gran explosión, el universo era un lugar oscuro y denso. Pero conforme fue enfriándose, comenzaron a formarse átomos y eventualmente surgió la luz, permitiendo la formación de estrellas, galaxias y todo lo que existe hoy en día. El Big Bang demuestra de manera concluyente que el universo tuvo un punto de inicio definitivo, una creación como se describe en el libro del Génesis. Negar esto ahora es negar un hecho científico. Muchos han señalado que esto va más allá de eso. Muchas veces a lo largo de la Biblia, el universo es descrito como siendo extendido, lo que parece coincidir con el conocimiento científico moderno de que el universo está constantemente en expansión. La Biblia es precisamente como el Big Bang describe la creación del universo. Un evento en el que todas las leyes de la física que le dan forma al universo
son instantáneamente creadas, diseñadas y finalizadas para garantizar la continua expansión del universo. Parece como si, de alguna manera, los antiguos escritores de la Biblia presentaran una comprensión de la creación del universo que solo en el último medio siglo la ciencia moderna reconoce a la Biblia como la verdad. Así que ahí lo tienen, 9 eventos bíblicos famosos respaldados por la ciencia moderna. ¿Realmente ocurrieron estos eventos? Y si lo hicieron, ¿fueron científicos o sobrenaturales? Además, ¿hay alguno que hayamos pasado por alto? Son preguntas que abren otras muy grandes. Gracias por ver el video hasta el final. Si llegaste acá, deja un amén para que Dios sepa que estás con Él. Dios ha hablado.